Buenas noches, Dios les bendiga. Un saludo a todos aquellos que están conectando y los que se van a conectar. Un saludo a todos los que van a ver esta predicación en cualquier tiempo. Voy a compartir la palabra de Dios en esta noche preciosa que Dios nos dio, este día maravilloso. Yo le doy gracias a Dios por este día que nos ha dado. Y quiero iniciar con una canción para que nos alegre el alma. Así que ayúdenme a cantarla. Una canción muy bonita que se llama Dame de beber. Quiero estar en tu presencia. Dígale al Señor que quiere estar en su presencia en esta hora. A donde esté, en el trabajo, en el break, Saludo a mi hermano Manuel que está de break, con su esposa, mi hermana Amparo. Dios les bendiga a todos. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Sí, Señor. En esta hora estoy contigo, Padre. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Necesito, Señor, de esa agua que salta para la vida eterna, Señor. Necesito más. Sí, Padre. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Sí, mi Dios. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Cada día necesito más de ti, Señor. Dame de beber. Dile al Señor que te des de esa agua, de la cual nunca vas a tener sed, jamás. Dame de beber. Necesito más. ¡Aleluya! Quiero más. Quiero más.
nace tu espíritu, nace tu presencia. Quiero más de tu espíritu, de tu presencia, Padre. Padre, desciende de lo alto y llena cada vida que esté escuchando esta canción, Padre. Cada persona que escucha, Señor, en estos momentos, llena su vida. Derrama de esa agua, Padre, de la que nunca vuelvan a tener sed otra vez, Señor. Llena ese vacío, Padre. Llena ese vacío, Señor. Llévate toda angustia, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracia y te damos gloria, Padre, porque tú eres bueno y eres maravilloso. Y eres digno de toda gloria y de toda honra. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. En esta hora voy a leer la palabra que vamos a compartir. Que el Señor puso en mi corazón para compartirla esta noche y se encuentra en el libro de Ezequiel del Antiguo Testamento. Dice en el capítulo 37, empezando del versículo 1, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice el Señor en esta hora: oíd palabra de Jehová. Padre, te doy gracias y te doy gloria y te pido, Señor, que en esta hora tú bendigas esta palabra, Señor, en cada corazón que reciba esta palabra, Señor, y que tú bendigas cada vida que escuche esta predicación, Señor. Que seas tú derramando, Señor, de tus bendiciones, Padre. Que seas tú sanando, Padre, durante este tiempo que se esté predicando, Padre. Que tu Espíritu Santo sea sellando esta palabra en cada corazón, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por darme esta oportunidad y te pido que tú digas la palabra, Señor. Solamente usa mis labios, como siempre te digo, Señor. Solo usa mis labios, están disponibles para hablar tu palabra, Señor. Porque yo no tengo nada que dar, Padre, pero tú tienes mucho que dar. Porque tu palabra es vida, Señor, y vida en abundancia, Padre. Tu palabra es espíritu, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Aleluya. Dios les bendiga a todos, hermanos. Y quería compartir esta palabra preciosa, ¿verdad? Que trae un pensamiento espiritual, porque esto hay que llevarlo a la escena espiritual para poder entender lo que el Señor hablaba a su pueblo en aquel tiempo a través del profeta Ezequiel, y que hoy nos habla a nosotros, que también somos su pueblo ya hoy, a todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Somos parte del pueblo del Señor ahora. Somos el mismo pueblo del Señor, así como el pueblo de Israel. Y en esta hora el Señor vino en el Espíritu palabra de Jehová sobre este profeta, que lo dice: y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un valle es una zona baja. Siempre cuando tú vas a un valle son partes planizas, de puros planes,
y al fondo de ese valle empiezan las alturas, empieza a subir, ¿verdad? Los cerros, las colinas, las partes altas, en donde nosotros debemos de estar espiritualmente. Estamos hablando espiritualmente, donde el pueblo de Dios quiere el Señor que nosotros estemos en las partes altas, no en un valle. El valle es las partes bajas. Y esa es la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel en ese tiempo que usó este profeta para hablarles. Se encontraban desanimados, se habían apartado de escuchar la palabra, ya no les interesaba seguir los mandamientos que él había dejado y se habían ido atrás de las cosas que el mundo ofrece, ¿verdad? Como hoy en día nosotros. Hoy en día, hermano, también el pueblo de Dios, mucha gente está afuera, hermano, en esos lugares secos. Se han secado porque han dejado de escuchar la palabra, han dejado de congregarse. Y entonces han ido a los lugares secos y están muertos. Pero cuando el Señor trae esta palabra, la trae porque Él quiere que tomen vida otra vez. Hoy en día también los hermanos y todos los que hemos creído en Cristo, ¿verdad? Tomando en cuenta al pueblo de Israel. Porque solamente a través de Cristo es que nosotros podemos ser salvos. No hay otro camino. No podemos buscarle ni con Buda, ni con Confucio, ni con otros que han salido, ¿verdad? Ni con ningún papa, ni con nadie. Solamente Cristo es la única solución que tenemos nosotros para poder ir al cielo. Solo a través de Él vamos a poder nosotros llegar a la meta. Pero mucho pueblo se ha descuidado. Y Dios ahora nos trae a nosotros también en el espíritu ese pensamiento, ¿verdad? Nos dirige para que nosotros exhortemos a toda aquella gente que están allí abajo. Porque son muchísimos, hermano. Muchísima gente está más. Hay mucha gente en el valle que en las colinas, que los que hoy se congregan. Y aún dentro de los que se congregan, hay mucha gente que son huesos secos. No tienen vida, aunque están todavía en la iglesia, pero ahí están. Y gracias a Dios y gloria a Dios, porque todavía muchos, aunque sea de vez en cuando, llegan. Cuando ya se sienten que su conciencia no los deja, van. Porque se acuerdan de que el único Salvador, ellos conocen, han escuchado la verdad. Y saben que es el único camino que nosotros tenemos para ir con el Señor. A hoy que los tiempos se han apresurado y que la venida del Señor en las nubes para arrebatar al pueblo está más cerca que nunca. Esa es la razón por la cual Dios pone en cada uno de los que predicamos a través de las redes, pone en nuestro corazón para hablarles a todos, para que no se desanimen los que están bien ahorita, los que están en las partes altas, que están escuchando la palabra, que están sirviéndole a Dios, para que no se desanimen, porque las influencias de este mundo son fuertes y la carne es débil. La carne es la que nos jala a nosotros, la que nos quiere llevar a esa parte baja, al valle. Esta es la carne que nosotros tenemos, de la cual no nos podemos desprender. Pero muchas gentes han caído precisamente porque han seguido los deseos de la carne. Y nosotros sabemos que los deseos de la carne nos llevan a la muerte, como habla en Gálatas, en el capítulo 5, ¿verdad? Los deseos de la carne, perdón, son los que nos llevan
derechito a la muerte. Los que nos empieza, si nosotros nos dejamos absorber por eso, por esos pensamientos y le damos rienda suelta a nuestros deseos carnales, poco a poco nos vamos secando. Nuestros huesos se van secando. Entonces necesitamos la palabra del Señor para que otra vez agarre vida. Hoy en día, dice aquí, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y, por cierto, secos en gran manera. Hermano, hay mucha gente que están duros, que han cerrado sus oídos a la palabra del Señor. Ya conocieron de Dios, ya estuvieron, se gozaron y hoy están apartados. Y muchos de ellos no escuchan la palabra, ni quieren ni siquiera reunirse con alguien que está activo en las palabras del Señor, caminando con Dios, pues. Gente que están yendo a la iglesia, están sirviendo, no quieren. Y cuando de casualidad nos reunimos, ni quieren ni vernos. Porque dice el Señor, y están secos en gran manera. Pero eso no importa, hermano. Nosotros no podemos ver a esa gente con nuestros ojos carnales. Tenemos que verlos con nuestros ojos espirituales. No importa que la persona por la que nosotros estamos orando, tal vez sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, y que uno dice, entre más oro, menos viene. Más se meten en el mundo, en las cosas de la carne. Te desaniman, porque lejos de que tú digas, bueno, las oraciones están haciendo efecto, uno ve que no es lo contrario. El que es borracho y uno empieza a orar por ellos y a ayunar y pareciera que le dijeran, ponte más borracho, se emborrachan más. El que se droga más. Entonces, si nosotros bajamos la guardia, estamos perdiendo la batalla. Porque nos estamos dejando llevar por las cosas, por la vista carnal, la que tenemos normalmente, con la que nosotros nos conducimos para ir al trabajo, para salir a la calle, a la tienda, a donde quiera que andamos, es nuestra vista carnal. Pero nuestra vista espiritual no debe verlos así, hermano, que a veces uno se deja llevar y hasta habla uno negativo a veces, pero no debería ser así. Tenemos que seguir confiando que Dios nos va a levantar de entre los muertos. A esos huesos secos Dios le va a dar vida, hermano. No te desanimes de tu familiar, de tu amigo por el que estás orando, de tu hijo, de tu esposa, de tu esposo, por quien tú estás orando. No te desanimes. Dios lo va a levantar de entre los muertos. Así que en esta hora el Señor nos llama a que podamos hablarles, profetizarles a toda esa gente que hoy están muertos. No nos sintamos nosotros que somos superiores a ellos, porque ellos hasta tuvieron un ministerio, muchos hasta pastorearon, predicaron la palabra y sin embargo están en las calles, hermano. Yo me he topado en la calle con personas que estuvieron pastoreando, predicando la palabra de Dios y hoy están tirados del alcoholismo, metidos en el alcohol, porque se descuidaron. Pero nosotros no debemos de perder la fe y creerle a Dios de que Dios nos va a levantar. Aunque el tiempo es corto, hermano, pero nuestra misión
es profetizarles la palabra. Porque, pues a veces nosotros cuando les hablamos con gente así, o a familiares, y vemos que pues lejos de que se quieran levantar, se alejan más. Por eso dice, y en gran manera, secos y en gran manera, o sea que no quieren saber nada de Dios. Les molesta que les digas algo de Dios. Te huyen. Porque la condición en la que se encuentran. Pero el Señor dice que le profeticemos. Y a veces nosotros con nuestra propia familia no lo podemos hacer, pero Dios va a poner a alguien que le va a llevar la palabra. Alguien en la calle Dios se va a encontrar que les va a hablar a esos huesos secos, donde quiera que estén. De Dios no podemos huir nosotros, hermano. Por eso es importante que nuestra oración por ellos esté siempre ahí. No nos cansemos de hacer el bien, dice el Señor. Sigamos orando por la familia, por los amigos, por los hermanos de la iglesia que nosotros sabemos que se apartaron. Sigamos orando por ellos. No nos cuesta nada, no nos cuesta nada. Decirle al Señor, Padre, yo clamo por esta vida, clamo por este hermano, por esta hermana, para que tú lo levantes, Señor. No les tomes en cuenta sus pecados, Señor. Abre sus oídos espirituales para que escuchen tu palabra otra vez. Tú eres un Dios de oportunidades. Así tenemos que hablarle al Señor y orarle por esa gente. Es cuando nosotros hacemos vallado para que el Señor no los destruya. Debemos pararnos en la brecha por todas esas almas que el enemigo se los quiere llevar. Los ha sacado del camino. No debemos permitirlo. Y dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y eso es algo real, hermano. Dios nos pregunta, ¿vivirán? Nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Como le dijo el profeta, Señor, tú lo sabes. Pero si nosotros hacemos lo que nos corresponde a nosotros, Dios es el que nos da vida, hermano. Por eso dice, Señor, tú lo sabes. Y a nosotros nos toca. Es la tarea que Dios nos ha dejado, de que profeticemos a esos huesos secos, a esas almas que se han secado y que ahora están muertos. Dios todavía les puede dar vida, hermano. No nos desanimemos, aunque los veamos que están tirados en la droga, en el alcohol, los veamos metidos en la prostitución, en tantas cosas que separan al hombre de Dios, tantos vicios que hay. Profeticémosle para que tengan vida. Ese es nuestro trabajo, es profetizarles, hablarles la palabra. Y el Señor es el que se encarga de darles vida. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así tenemos que decirle a un hermano, escucha la palabra de Dios, porque Él es la resurrección y la vida. Dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros solamente tenemos que dar la palabra.
Y eso no nomás es para la gente, para los que predican la palabra, eso es para todos. Todos tenemos ese ministerio de la reconciliación que Dios nos dio a través de Cristo. Tenemos ese ministerio, todos podemos hablarles, hermano. No necesitamos estar atrás de un púlpito, en la calle, en la casa, con los amigos, con los hermanos que están secos. Podemos visitarlos y profetizarles, hablarles la palabra. Profetizar es hablar la palabra. La palabra es la profecía más correcta, verdadera. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si lo crees, así va a ser. Nunca vas a morir. Vas a vivir toda una eternidad con Dios. Es la promesa que Dios nos dio a nosotros de que vamos a vivir una eternidad con Él. Pero si nosotros no queremos recibir la palabra, no queremos creerla, entonces solo nos condenamos. Dios no nos lleva a la condenación, nosotros solos decidimos irnos a una condenación eterna. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que todos procedamos a un arrepentimiento. Yo sé que para muchas personas les cuesta, hermano, porque piensan, yo no puedo dejar las cosas de este mundo porque este mundo nos tiene bien atraídos, hermano. Nos tiene bien agarrados y no nos suelta fácil. Tenemos nosotros que hacer un poco de esfuerzo. Y yo te digo, ni siquiera tienes que hacer esfuerzo, solamente tienes que creer la palabra. Y Dios se encarga del resto. Porque mucha gente dice, yo ya hice la lucha de hacer las cosas bien y no puedo. Termino haciendo lo malo. Pero es porque cuando uno lo hace por su propia cuenta, no puede uno. Nosotros, sin Dios, no somos nada, hermano. Vosotros sin mí, dice, nada podéis hacer, dice el Señor. Eso dijo. Entonces, nosotros solamente a través del Señor podemos hacer muchas cosas. Dice, en ese tiempo cuando escuchaban al Señor, dijeron, los escribas, y la gente que seguía al Señor, dijeron, y los que oyeron, dice, estos dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque esa es la pregunta, ¿verdad? Mucha gente dice, no, es que está duro poder cumplir la palabra. Dice, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios, es posible para Dios. Recapacita en esto que Dios dice, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Nosotros no podemos hacer nada si Dios no está con nosotros. Si Dios está con nosotros, nosotros podemos hacer muchas cosas, cosas que ni nos imaginamos, cosas que no las podemos hacer con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza del Señor. Para salir de cualquier cosa que nosotros queramos salir, necesitamos la fuerza de Dios. Porque el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero con Él todo es posible. Para el que cree todo es posible, dice el Señor. O sea, no nos excusemos en eso de que nosotros no podemos hacer o no le podemos servir a Dios porque la palabra es difícil. No es difícil si nosotros le permitimos a Dios que Él nos ayude. Es bien difícil cuando nosotros queremos hacerla con nuestras propias fuerzas. Entonces sí es difícil para nosotros. Y no podemos. Podemos tratar un tiempo, pero
Tarde o temprano vamos a flaquear y vamos a caer. Pero cuando tú tienes la fuerza de Dios, nada te puede hacer caer. Nada te puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, dice la palabra. Ni ninguna otra cosa creada te separará del amor de Dios. Nada nos puede separar de Dios si nosotros estamos confiando en Él. Si nosotros nos refugiamos en Él. En el día malo, en el día de las adversidades, de los problemas. Recurramos a Dios. Y Él es nuestro pronto socorro, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. Él es el que levanta banderas por nosotros cuando nosotros ya no podemos. Hay veces que yo creo que todos los que estamos en este caminar con Dios, todos tenemos a veces momentos en que ya no queremos seguir también. El pastor más ungido pasa por estos problemas también. Hay muchos pastores que Dios los ha usado en gran manera y han caído. Algunos se han levantado, otros todavía están ahí, ¿verdad? Pero es cuando uno se descuida, hermano. Cuando nosotros descuidamos la oración, más que nada, la oración es lo que nos da a nosotros la fuerza. Yo cuando hablo con un hermano que a veces me dice, hermano, que ayúdame a orar, y yo le dije, no sueltes la oración, siempre le digo yo, no sueltes la oración. Siempre que tú dejes de orar, entonces vas a caer, te vas a desanimar. Pero mientras nosotros estemos en la oración, vamos a estar ahí, hermano, firmes, dándole la guerra al enemigo, arrebatándole las almas. Porque esa es nuestra tarea. Para eso Dios nos está equipando nosotros, para que nosotros vayamos y le hablemos a esos huesos secos. Esa es nuestra tarea, y lo demás solo Él sabe. Por eso le dijo el profeta, solo eso tú lo sabes, Señor. Pero nuestra tarea es eso, profetizarles, hablarles la palabra. Así que la palabra que nosotros hablamos es espíritu, hermano. Por eso cuando nosotros le hablamos a una persona, le damos el espíritu. Porque dice, así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esa es la única forma como nosotros podemos tener vida, cuando el espíritu entra en nosotros. Dice, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Cuando nosotros recibimos la palabra, entra el espíritu en nosotros y es el que nos da vida. Por eso el Señor decía, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Cada vez que nosotros leemos la palabra, escuchamos la palabra, estamos recibiendo vida. Y nos hacemos más fuertes, hermano. Vida en abundancia es cuando tenemos la palabra en abundancia, cuando escuchamos palabra y aparte leemos la palabra, recibimos vida. Y cada vez que recibimos vida nos hacemos más fuertes en el Señor. Y el enemigo no nos puede tocar, porque hay vida. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Todo lo que recibimos de parte de la carne, hermano, de los deseos que tenemos,
no nos aprovecha en nada. Si tú dejas de ir a la iglesia por irte a la playa, no te aprovecha nada el irte a la playa, aunque comas lo mejor, la rechera y tu cerveza y qué sé yo, ¿verdad? Lo que tú comas. Si tú te vas a las tiendas a andar comprando, no te aprovecha en nada. Tienes paz por un momento, mientras te estás distrayendo viendo lo que estás viendo y comprando lo que compres, pero es por un tiempo nada más. Mis pasos dejo, mis pasos doy, dice el Señor, ¿verdad? No como el mundo la da. Yo os las doy. La paz del Señor es duradera. Cuando tú tienes la palabra, recibes la palabra es espíritu, dice. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es la importancia, hermano, de recibir la palabra, porque la palabra es espíritu y esa nos da vida a nosotros. Pero cuando nosotros dejamos de oír la palabra, hermano, nos empezamos a secar. Y nuestro espíritu tiene que estar sediento y hambriento de la palabra, hermano. Por eso el Señor decía que no solo de pan vivirá el hombre. No solo de tortillas, frijoles, queso y hamburguesa y carne asada. No solamente podemos vivir eso. Eso sustenta la carne. Pero lo que le da vida a nuestro espíritu es la palabra de Dios. Y esa es la vida eterna, hermano. Dice, ¿verdad? Que la palabra le da vida al hombre. Nosotros sin la palabra estamos muertos, hermano. Y cuando dejamos de escuchar la palabra, de leer la palabra, nos vamos secando poco a poco. Por eso vemos mucha gente, hermano, que dejan de ir a la iglesia o que van de vez en cuando. Yo le pido al Señor en lo personal, y yo creo que tú debes pedirle al Señor que te dé hambre y sed de justicia de Él. Porque necesitamos esa hambre, hermano. Si nosotros no tenemos hambre de la palabra, vamos a morir. Es igual cuando uno no quiere comer, ¿verdad? En la carne, pues, lo que es la comida de la que les estaba diciendo. Si nosotros también dejamos de comer, lo mismo pasa, el cuerpo se va a morir. Yo hace mucho tiempo tuve ese problema que no comía por muchos años, por muchos meses, perdón. Casi 5 meses sin comer. Y quedé así de flaquito. Ya resignado a morirme. Y también pasa lo mismo en lo espiritual, hermano. Cuando la palabra no la recibe uno, no la escucha, pues también el espíritu empieza a secarse, hermano. Igual, te enfermas espiritualmente. Después ya no quieres escuchar la palabra, porque cada día estás más seco. Si tú eres una persona que no te gusta estar constante en la iglesia, órale al Señor para que ponga esa hambre y sed en ti. Porque no depende del que quiere ni del que corre, dice el Señor, sino del que Él tiene misericordia. ¿Y cómo Dios va a tener misericordia de nosotros cuando nosotros nos humillamos y le decimos, Señor, necesito de ti? Ayúdame, Señor, en este caminar. Yo así le oro al Señor. Ayúdame en este caminar porque no es fácil. Mi carne me dice que no vaya a la iglesia, que no escuche palabras. Me dice que no ore. Y me distrae cuando yo quiero orar. Me distrae cuando yo quiero
leer la palabra. Porque el enemigo es astuto. Quieres leer la palabra y por ahí te invitan y algo y ya te distraes. Pero tenemos que nosotros escuchar la voz del Espíritu, hermano. Yo a veces, como yo les he dicho, a veces estoy yo en el celular viendo otras cosas. Y de repente el Espíritu me dice que vaya a leer. O a orar, que me traiga alguien a la mente para que yo ore. Yo tengo que ser obediente al Espíritu. Cuando esa voz me llega, tengo que parar y cerrar y ponerme a hacer eso. Porque si me descuido ahí, me voy a empezar a enfriar también. Y yo espero que Dios nunca permita eso. Siempre mi oración ha sido con el Señor. Señor, no permitas que me desanime. Aunque las cosas vengan difíciles, siempre ayúdame, Señor. Porque yo le digo, yo me humillo delante de Dios, hermano. Tenemos que humillarnos y decirle, Señor, ayúdanos. No quiero desanimarme. Porque a veces vienen unos desánimos bien duros. Que uno dice, pero no tiene caso seguir, no pasa nada, el Señor ni viene. Así mucha gente dice, ¿desde cuándo están predicando que Cristo viene y no ha venido? Pero si el Señor no ha venido es porque tiene misericordia de la raza humana, de nosotros tiene misericordia. Está esperando que los que están caídos se levanten, que esos huesos secos reciban palabra del Señor y el Señor les va a dar vida. Cuando estén listos, entonces el Señor va a venir. Porque Dios es un Dios grande, un Dios de misericordia, un Dios que nos ama, hermano. Si tú estás pasando por algún problema que crees que nadie te quiere, Jesús te ama. Dios te ama. Y nadie te ama como Él. Dios no nos ama como nosotros los hombres amamos interesadamente muchas veces. Hermano, te quiero, pero queremos tomar ventaja del hermano. Y llevamos un regalito, pero vamos pensando, ¿verdad?, en qué favor le vamos a pedir al hermano. Y Dios no es así, hermano. Aun cuando nosotros ni queremos escucharlo, cuando muchos de nosotros lo rechazamos en escuchar la palabra, Dios todavía sigue amándonos. Y por eso en esta hora está hablando su palabra, para que tú recibas la palabra, porque Él te ama. Dios no quiere que te quedes, sino que procedas a un arrepentimiento, que te levantes. Por eso en esta hora Él hace entrar Espíritu en ti. Esta palabra déjala entrar. Y esta palabra te va a dar vida, porque no es mi palabra, es su palabra. La palabra de Dios es la que yo te estoy hablando. No te estoy hablando mi palabra. Yo que te puedo dar, no tengo nada. Lo que Dios me da es lo que te puedo dar, porque es de Él, viene de Él, y yo solamente comparto esta palabra. Porque nosotros somos como una fuente de agua que brota para vida eterna. Nosotros somos la fuente del agua. Esa agua tiene que seguir corriendo, hermano. La palabra tipifica el agua. Tú le hablas a alguien y ese alguien recibe la palabra y ese alguien se la tiene que dar a otro también. No nos podemos quedar con la palabra, hermano. No tenemos que obrar así. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia Dios nos ha dado, hermano. No podemos de ninguna forma, ¿verdad?, quedarnos con esto, hermano. Porque Dios nos va a llamar a cuenta a todos los que ya conocemos la palabra, a todos los que ya hemos sido salvos. Mucha gente dice, pero yo no puedo hablar y no, hermano, solamente diciendo las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Esa es la palabra de Dios, de la grandeza de Dios que Dios ha hecho. Simplemente cuando te levantas y Señor me dio la oportunidad de otro día más vivir. Porque si tú te pones a oír las noticias, mucha gente no amanecieron hoy día. En este día mucha gente las están velando.
y mañana van a ser enterradas. Pero tú y yo estamos con vida. Y por eso le damos gracias a Dios. Si Dios te ha salvado, dale gracias a Dios porque tú escuchaste la palabra. Y esa palabra la recibiste, la creíste. Y ahora tú eres salvo. Pero hay que compartirla para que otros también se salven. No podemos ser egoístas, hermano. Tenemos que compartir la palabra porque el Señor nos ha llamado a eso. Así que también vosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si caemos en pecado, hermano, estamos muertos. Pero si tú recibes la palabra, Dios te va a dar vida. Y vida en abundancia, hermano. Yo sé que en estos tiempos que estamos viviendo, mucha gente se está desanimando, mucha gente no se congregan porque tienen miedo. Pero déjame decirte que no mata el rayo, mata la raya. Si Dios permite que a ti te dé este virus, Dios te va a sacar adelante. Y si tú te vas a enfermar de este virus, te vas a enfermar en la casa, en la calle, en otro lado, pero y no precisamente en la iglesia. Hay que estar en comunión con Dios. Hay que estar sirviéndole a Dios, hermano. No hay que hacernos, como le dijera, pues, como ignorar, ¿verdad? Lo que está, las cosas del Señor. Estos ataques son del enemigo y vienen, pero traen su propósito de Dios. Si Dios permite que tú te enfermes, hermano, te vas a enfermar hasta en tu casa, ni tienes que salir. Pero si Dios te va a guardar, te va a guardar, aunque estés en medio de 100 infectados. Si Dios no quiere que te contagies, no te vas a contagiar. Dios es poderoso, mano. Así que esto no sea excusa para no seguir las cosas de Dios. Yo te invito a que reflexiones. Todas las cosas obran para bien, dice el Señor. Todo lo que viene a nuestra vida obra para bien. Apenas hablaba con una hermana también, que le estoy dando seguimiento, y yo le digo, pues las cosas obran para bien. Si Dios permite que vengan problemas a nuestra vida es porque Dios nos está llamando la atención. Así es, hermano. Cuando yo estaba, como le dijera, pues no me interesaba nada de lo que era de Dios. No quería saber nada de Dios. No querían que me hablaran. Y yo decía que eso no era ni para mí, era para la gente que no fue a la escuela, la gente que, para los que ya están viejitos, decía yo. Para eso es la iglesia, decía yo, la palabra. Porque pues antes nosotros estamos pensando, relacionamos todas las cosas con la religión, ¿verdad? Pensamos que si vas a tal iglesia o acá, ahí te vas a salvar, pero la iglesia, la religión no te salva. Eso es lo más triste, que la religión no te salva. El que salva se llama Jesucristo, hermano. Y Él es el que te va a guardar. No tengas miedo. Como yo te decía, para enfermarse, contagiarse, en tu casa, si Dios quiere, en tu casa va a pasar. Pero si Dios te va a guardar a donde sea que vayas. Pero la cosa es permanecer firme, hermano. Firme, no desanimarse. Todas estas cosas van a obrar para bien. Medita en lo que está pasando, medita. Y todas estas cosas van a traer cosas buenas, hermano. Mucha gente se está reconciliando. Mucha gente está viniendo a los caminos de Dios. Dice uno, pero es que han muerto mucha gente. Pues sí, pero nunca van. Siempre Dios va a salvar más gente de los que mueren.
¿Por qué Dios permite estas cosas? Porque para llamarnos la atención, hermano, porque a veces nosotros estamos así perdidos. Yo, si no caigo en una enfermedad de muerte, nunca hubiera conocido a Dios, nunca lo hubiera buscado. Pero Dios me llamó la atención cuando me enfermé y cuando yo dije, pues a lo mejor exista Dios y se me ocurrió decirle, Señor, si tú de verdad existes, sálvame, no me quiero morir. Y de ahí para adelante fue cuando el Dios empezó a obrar en mi vida. Pero de otra manera no anduviera muerto en mis delitos en pecado todavía, si yo viviera todavía. Pero Dios es grande, hermano, Dios nos ama como no tiene idea. Así que mantengámonos firmes, compartiendo la palabra, hablándole y orando por nuestras familias. Uno a veces dice, no, pero es que este es duro, no quiere. Pues sí, ahí dice el Señor que hay unos huesos secos en gran manera, son los que no quieren. Pero si Dios quiere, nosotros hagamos el trabajo y Dios le va a inyectar vida. Dios le va a meter espíritu de vida. Así que los dejo con este pensamiento porque este es muy largo. Este mensaje hay mucha enseñanza, hermano, en estos versículos. Pero si Dios nos permite, vamos a seguir el próximo jueves o el domingo, según como Dios ponga en mi corazón, ¿verdad? Pero los dejo con este pensamiento y le doy gracias a Dios por todos los que están escuchando la palabra y los que la van a escuchar. Voy a orar para que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Padre amado, Señor, te doy gracias y te doy gloria porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Padre. Yo te pido que tú seas, Padre, obrando en la vida de todos aquellos que van a escuchar tu palabra. No la palabra no más que yo predico, la palabra que se predica en diferentes lugares y a diferentes horas. La palabra de verdad no la palabra que fingida, no. La palabra de verdad. Si tú la escuchas, yo sé que Dios te va a levantar. Y compartámoslas así. Padre, gracias, Señor. Bendice a cada uno, Padre. Y aquellos que estén enfermos, yo te pido, Padre, que seas tú obrando y sanándolos, Padre. Aquellos que están en los hospitales, Padre, que están pasando este problema de este virus. Sé tú, Padre, dándoles vida, Señor. Sacándolos adelante, Padre, como has sacado a muchos. Entre ellos mis hermanos de la carne y hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por todos los que tú has levantado, Padre, de los hospitales. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que sigas obrando en la vida de todos aquellos que están contagiados con este virus, Padre. En el nombre de Jesús, te doy gracias y te doy gloria, Padre. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo domingo a las 2:30. Gloria a Dios.